tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Norma González. Corporativo Cipsatrade está engalanado el día de hoy. Nos acompaña el doctor Sebastián Rodríguez Llamajares. El doctor nos trae un tema súper interesante para todos ustedes. El tema es abordaje y manejo del derrame pleural. El doctor es neumólogo y especialista en la medicina del sueño. Bienvenido, doctor. Bueno, pues ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que la idea va a ser dar un panorama general de cómo abordamos y manejamos el derrame pleural maligno. La verdad es que es un tema que ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años. Por fortuna, la medicina pleural se ha puesto las pilas y ha empezado a generar evidencia bastante sólida respecto a qué es mejor. Y también lo que está padre es que es un área de muchísimo desarrollo, hay un área enorme para crecer en términos de que todavía nos quedan muchas preguntas que contestar, ¿no? Yo soy el doctor Sebastián, les dejo mi handle de Twitter por si quieren seguir la red. En realidad no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y pues bueno, hoy básicamente abordaremos lo que es la definición del derrame pleural maligno, cuál es el objetivo realmente de tratar un derrame pleural de estas características, saber cuál es la bibliografía básica que alguien que va a manejar estos problemas debe pues consultar y pues platicar sobre el algoritmo de diagnóstico y manejo que utilizamos. Entonces, pues en realidad el derrame pleural maligno es un derrame pleural que tenga un exudado linfocítico, es decir, que tenga una gran cantidad de proteínas con respecto a la sangre y que la gran mayoría de las células que están en ese líquido pues sean linfocitos y no neutrófilos u otras células y que tenga una enzima especial que se llama adenosina desaminasa bajo con presencia de células malignas. Esta definición puede ser muy cuestionada incluso porque algunos derrames, por ejemplo, pues no tienen células malignas o algunos que tienen células malignas pues podrán no tener estas características que estoy mencionando. Pero en general, digamos, si tuviéramos que agrupar a la mayoría, pues la gran mayoría de los derrames pleurales malignos van a entrar en esta definición. Verán que gran parte de los gráficos están en inglés, me voy a permitir irlos traduciendo sin problema, pero bueno, en general lo que nosotros podemos ver en esta imagen es que a la izquierda pues es que tenemos que el líquido normalmente se drena a través de los vasos linfáticos de la pleura y que existen dos principales mecanismos de la formación de un derrame por culpa del cáncer, ¿no? Uno es que tú tengas el bloqueo del drenaje, ¿no? Lo cual hace que evidentemente pues no puedas sacar el líquido que se produce y pues por eso entonces acumulas líquido. Y la otra es que lo que tú ocluyas sea el drenaje mediastinal, no específicamente de la pleura, sino el mediastinal. Y adicionalmente, lo que también podemos tener, o que en algunas ocasiones también sucede, pues es que el tumor genere una oclusión del vaso, van haciendo el bronquio. Y otra cosa que puede suceder es que el bronquio sea ocluido por un tumor y eso genera una atelectasia. Y la fuerza de la atelectasia hace que se jale el líquido pleural hacia el espacio pleural, ¿no? En cuyo caso la gran mayoría de los casos pues no nos da un exudado linfocítico, sino que nos da un trasudado. Pero bueno, en general, básicamente como tenemos que pensarlo, es que el cáncer ocluye la capacidad que tiene todo el sistema de la pleura para drenarse a sí mismo y eso genera que nosotros acumulemos líquido. Muchos tipos de tumores pueden generar un derrame pleural maligno, siendo el cáncer de pulmón la causa número 1 de derrame pleural maligno, pero también la mama. También suele ser el cáncer de mama un cáncer súper común para producir estos tumores. Se dice que entre el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, más o menos se cubre entre el 50 y el 65% de todas las causas de derrame pleural maligno. Hay otras causas como el linfoma, los tumores gastrointestinales, genitourinarios o los primeros desconocidos, por ejemplo, que pueden llegar a expresarse como un derrame pleural de estas características. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene un derrame pleural maligno, nuestro objetivo es encontrar un tratamiento definitivo que
que nos permita disminuir el número de procedimientos que tengamos que hacer y los días de estancia hospitalaria. Esto hay que ponerlo en el contexto del paciente oncológico. Tenemos un paciente en el que, pues, cuando un cáncer de pulmón tiene extensión a la pleura, pues eso significa que es un estadio clínico 4, lo cual significa que entonces su sobrevida no es demasiado larga, ¿no? Cuando nosotros tenemos un tumor de mama que llega a la pleura, estamos hablando de una enfermedad metastásica, motivo por el cual entonces, pues sí estamos hablando de un cáncer avanzado. En estos momentos, hablar específicamente de la sobrevida del paciente, de su calidad de vida, es muy importante para poder definir cuál es la intervención más pertinente. Entonces, eso ha traído un nuevo matiz a la manera en cómo nosotros tratamos el derrame, y no solo es la intención de vamos a drenarlo por drenarlo, sino que es tratar de intentar ser lo más sistemáticos posibles para que el paciente con el menor número de intervenciones tenga la mejor solución a su problema. En realidad me voy a guiar en nuestros dos documentos principales, que son dos guías, una guía y un statement, pues, en el 2018 aparecieron los dos, tanto la Asociación Americana de Tórax salió diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una guía clínica que sustituya a la del 2010, y luego la Asociación Europea también decidió sacar pues ciertas consideraciones específicas respecto al manejo. De hecho, si se ponen a tratar de comparar uno con otro, pues los autores son casi los mismos, ¿no? Y este es el algoritmo que vamos a ver, que ahorita no me voy a detener a decirlo todo, y que vamos a ir viendo específicamente paso por paso, ¿no? La primera pregunta es cómo empiezo cuando tengo un derrame pleural maligno. Usualmente lo diagnosticamos a través de una toracocentesis, y entonces cuando nosotros tenemos un derrame pleural maligno que es conocido o se sospecha, la primera pregunta es definir si el paciente está sintomático o asintomático, ¿no? Es un consenso en general que si un paciente con cáncer tiene derrame pleural y no tiene síntomas, a ese derrame no se le hace nada. Eso puede parecer contraintuitivo e incluso cuestionarse y decir, oye, por qué no le haces nada si tiene afectación pleural? Y la respuesta tiene que ver casi siempre con que el tratamiento del cáncer en general ayuda a mejorar el derrame. Entonces, si tenemos un paciente que no tiene síntomas, pero sí va a recibir tratamiento, pues entonces en ese momento tiene sentido esperar, ¿no? Considerando que todos los procedimientos que vamos a hacer para resolver el derrame, pues son procedimientos invasivos, ¿no? Durante muchos años se manejó este concepto de que la tasa de complicaciones de tratar un derrame pleural maligno era muy alta y la principal complicación suele ser el neumotórax, y se hablaba así como del 29%. La ciencia en los últimos años ha ido ahí avanzando, y la verdad es que los nuevos reportes nos dicen que esa tasa no es tal, ¿no? No hay que tenerle tanto miedo a entrarle a la pleura, y pues más o menos, pues la tasa de neumotórax debe de estar como entre el 2 y el 3%. Entonces, una vez que nosotros definimos que nuestro derrame es sintomático, lo primero que se recomienda es hacer una toracocentesis terapéutica, o lo que nosotros conocemos como toracocentesis evacuadora, guiada por ultrasonido. Está comprobadísimo que el usar el ultrasonido en estos procedimientos disminuye la tasa de complicaciones hasta el 19%. O sea, la tasa de neumotórax con un paciente a quien le hacemos un procedimiento con ultrasonido debe de ser menor al 1%. ¿Va? Esto se vuelve importante porque la toracocentesis evacuadora de un derrame pleural maligno, por definición, suele ser gigante, ¿no? Entonces, es muy común confiarse y decir, no, pues está gigante, lo voy a drenar todo, no importa para qué quiero el ultrasonido. Definitivamente el usar el ultra es una herramienta que se vuelve indispensable. Y lo que vamos a evaluar en esta toracocentesis evacuadora es si mejora o no mejora la disnea, ¿no? Ahora, ¿por qué? En parte porque nosotros vamos a ver que para que nosotros podamos resolver el derrame pleural maligno, cuyo problema es que es recurrente, ¿no? Nosotros ahorita le sacamos todo el agua, pero más o menos en el promedio suele ser 9 días, pero
eso puede cambiar según el tipo de tumor, la carga tumoral y mil cosas. Eh, pero si nosotros sacamos todo el agua, cerca de 9 días, esa agua puede volverse a formar, ¿no? Entonces, lo que más nos interesa es generar una solución a largo plazo que evite que esto esté recurriendo y recurriendo, ¿no? Para ello, vamos a tener que hacer que la pleura pegue con la otra pleura y para eso no debería de haber agua, ¿no? Entonces, el que nosotros evaluemos que el pulmón se pueda pegar un lado con el otro, una pleura con la otra, es muy importante. Y también es importante ver si el paciente resuelve o no resuelve su disnea con la toracocentesis evacuadora. Recordemos que la razón por la que un paciente tiene disnea cuando tiene un derrame pleural gigante no tiene que ver con que el pulmón esté apachurrado por el agua. Tiene que ver en realidad con que el diafragma baja, ¿no? Y entonces eso es lo que le da la sensación de disnea. La gran mayoría de los derrames, en cuanto tú les quitas el agua, el diafragma sube y en ese momento se les quita la disnea. Si la disnea no se quita después de una toracocentesis evacuadora, es muy importante buscar otras causas de disnea. Generalmente son causas cardíacas y que en temas oncológicos pues se vuelve muy importante. Entonces, tener resuelto ese problema se vuelve relevante. Y también es importante hacer esta toracocentesis evacuadora porque la manera en cómo hacemos los diagnósticos hoy en día en la oncología, la verdad es que han avanzado muchísimo, ¿no? El diagnóstico citológico del líquido pleural ha demostrado pues tener rendimiento diagnóstico incluso para pruebas genéticas moleculares como son las mutaciones de FPR, por ejemplo. Entonces, quizá el único diagnóstico del derrame pleural maligno para el cual la citología es particularmente mala es para el mesotelioma. Pero de ahí en fuera, la verdad es que el campo se ha abierto al estudio y hoy por hoy, por ejemplo, ya tenemos maneras en las que centrifugamos cerca de 150, 200 mililitros de líquido pleural y con eso hacemos un bloque de células. Y ese bloque de células es el equivalente a tener una biopsia, ¿no? Entonces, aquí les pongo, bueno, más o menos cuáles son los marcadores que solemos usar en las citologías para identificar qué tipo de cáncer nos estamos enfrentando, si es un cáncer, un adenocarcinoma o un carcinoma de células escamosas o si es específico, por ejemplo, de algún otro órgano, pues ¿no? Ya los patólogos han aprendido pues cómo poder diferenciar entre un tipo de cáncer y otro simplemente con el análisis de la inmunohistoquímica. Eh, en realidad es que nosotros, una vez que ya definimos que el pulmón reexpande, pues nos enfrentamos a tres grandes opciones de tratamiento, ¿no? La primera es la pleurodosis química, que es quizá el concepto con el que más hemos trabajado a lo largo de los años, en el que de lo que se trata es de irritar una de las pleuras, o bueno, las dos pleuras, para que en esa irritación se genere fibrosis entre ellas y se queden pegadas. Y si se quedan pegadas, entonces en ese momento, bueno, pues ya no puede haber agua en medio y por lo tanto el problema del derrame pleural queda solucionado. A lo largo de los años, pues hemos estado tratando de investigar cuáles son las causas por las que una pleura no pega con la otra, ¿no? Y también cuál es la mejor manera de hacer que una pleura se pegue, ¿no? Hemos usado todo tipo de químicos. En México quizá el más usado es la iodopovidona, pero en otras partes del mundo han usado antibióticos, ¿no? Como la bleomicina o la neomicina. Han usado gran cantidad de sustancias, pues, y quizá el consenso mundial ha llegado hacia el talco. Este es un talco especial que irrita la pleura y que permite la adhesión de ambas pleuras. Y se ha visto que el talco, pues en los estudios clínicos aleatorizados, funciona mejor que otros químicos. El punto es que cuando hablamos de talco, no usamos el talco comercial para bebé, ¿no? Es un talco especial, cuya principal característica es que todas las partículas son del mismo tamaño. Porque lo que se empezó a ver es que si el talco es demasiado fino, entonces se absorbe en el pulmón y genera sira. Y el que tú tengas partículas de diverso tamaño hace que tengas partículas muy pequeñas y partículas muy grandes.
Y eso es incluso lo que hace especial a los talcos de pleurodesis, la capacidad que tienen para tener un tamaño que no se absorba y no genere un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pero que al mismo tiempo, pues sí funcione para irritar la pleura, ¿no? Y luego viene cómo le vamos a meter el talco a la pleura, ¿no? Podemos nosotros insertarlo a través de un procedimiento quirúrgico o mínimamente invasivo, como la toracoscopía, ¿no? O podemos hacerlo a través de la sonda endopleural, como lo hemos venido haciendo a lo largo de muchos años. En una cosa que en la literatura ustedes leerán como el talc poudrage, ¿no? Que es básicamente ponerlo a través de toracoscopía directamente, o el ponerlo por la sonda como talc slurry, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hay la opción de ponerlo a través de una sonda, pues la pregunta es de qué tamaño tiene que ser la sonda, ¿no? Y ya también hemos podido estudiar que la sonda entre más grande, más efectiva es. Durante muchos años vivimos con esta gran duda de si yo quiero que se pegue toda la pleura, pues entonces tengo que hacer que esta solución o lo que sea que yo le ponga al paciente para hacer que peguen las pleuras, pues se mueva por todo el pulmón, ¿no? Entonces lo voy a poner en diversas posiciones, ¿no? Y pues ahí tenías al paciente girando más o menos como pollo rostizado de un lado a otro para que se le pasara para todos lados. Lo que ya se vio a lo largo de los estudios es que no es necesario hacerlo. La pleura solita va distribuyendo y difundiendo la solución que hace la pleurodesis. Y también la pleurodesis pues es un procedimiento que irrita la pleura y por lo tanto la pleura pues está altamente inervada y por lo tanto es dolorosa, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos es dar tratamiento para el dolor. Usualmente se utilizan opioides, pero en el contexto de un paciente ambulatorio, pues también por mucho tiempo se tenía miedo de utilizar AINES por miedo a que ese fuera un factor que evitara que las pleuras pegaran. Ya se vio que eso no es cierto y podemos usar AINES también sin problema. Otra opción es hacer todo este proceso a través de toracoscopia. La toracoscopia puede ser que no metas un químico, sino que lo que haces es una pleurodesis abrasiva. Literal, con una gasa o con alguna sustancia abrasiva raspas las pleuras y eso hace que se pegue, ¿no? En general, las tasas de pleurodesis por toracoscopía son más efectivas que las pleurodesis químicas, tienen menor tiempo de estancia hospitalaria cuando se hacen por toracoscopía médica, no por toracoscopía quirúrgica, pero pues eso trae mayores costos hospitalarios, entonces pues ganas en unas, ganas en otras. Y la tercera opción es el catéter pleural tunelizado, ¿no? El catéter pleural tunelizado es básicamente una manguerita que se puede colocar en el derrame pleural y que se puede tunelizar ya sea vía quirúrgica o vía percutánea, ¿no? Ya existen instrumentos que permiten en un procedimiento ambulatorio colocar una sonda endopleural manteniendo la presión negativa dentro de la pleura y demás, con bastante seguridad. Lo que se ha visto el catéter pleural tunelizado es que genera una menor estancia intrahospitalaria de hasta 4 o 5 días menos, ¿no? Con una mayor tasa de efectos adversos, esto específicamente porque el efecto adverso del catéter tunelizado suele ser la infección. Entonces, pese a que es más elevada la tasa de infección comparado con la pleurodesis, la verdad es que la tasa de retiro por complicaciones de un catéter pleural tunelizado pues es menor al 9%, anda por ahí del 8.5%. O sea, la gran minoría de los catéteres, cuando se infectan, no se deben de cambiar, solo se les da antibiótico, ¿no? Y luego también pues viene la opción de que si tú tienes una manguera que tienes en tu casa, ¿no? Que es mejor drenarlo diario, ¿no? O estarlo drenando cada cierto tiempo. Y lo que se ha visto es que, pues bueno, el catéter pleural tunelizado tiene la gran ventaja adicional de que actúa como un agente de pleurodesis. El que tú tengas una manguera ahí extraña dentro de tu cuerpo hace e irrita la pleura y hace que eventualmente las pleuras se peguen. Cerca de más o menos como el 30 al 40% de los catéteres pleurales tunelizados generarán una pleurodesis definitiva después de 3 meses de uso. Entonces, nos vamos a dar cuenta que toda la discusión en la literatura está en decidir cuál de estas 3 opciones vamos a utilizar, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos que pensar nosotros es, ¿qué pasa si nosotros tenemos la reexpansión del pulmón?
¿no? Y si tenemos expansión del pulmón, significa que vamos a poder pegar las pleuras y entonces eso nos va a permitir decidir si queremos poner un catéter pleural tunelizado, una pleurodesis o las dos, ¿no? Si el paciente no tiene reexpansión pulmonar, entonces lo que sigue es que nosotros tenemos que definir cómo le vamos a hacer para tener la menor cantidad de procedimientos pleurales en nuestro paciente. No le podemos hacer una pleurodesis porque no se pegan las pleuras, porque el pulmón no expande, está atrapado. Y entonces lo primero que viene es entender cuál es su sobrevida. Y por fortuna, tenemos escalas validadas para describir la sobrevida de los pacientes que tienen derrame pleural maligno, ¿va? Esta es una escala que apareció por ahí del año 2014 más o menos y que se fue validando con el tiempo, que es el score del LENT. Se llama LENT por justamente los factores que es capaz de analizar. Es el LD, la DHL, pues, del líquido pleural, el ECOG, que es la escala de, este, de desempeño funcional, ¿no? Así que tenemos cuatro escalas. Otra es la proporción que existe entre los neutrófilos y los linfocitos, ¿va? Y otro es el tipo de tumor. Esto se vuelve importante porque la sobrevida que va a tener el paciente con derrame pleural maligno depende mucho del tipo de tumor que tiene. Los mesoteliomas clásicamente son tumores que dan mucho derrame pleural. El mesotelioma es el cáncer de la pleura. Dan mucho derrame pleural, pero su sobrevida al diagnóstico pues suele ser relativamente larga, como 2 o 3 años, comparado con el cáncer de pulmón, en que generalmente tener un derrame pleural, como ya habíamos mencionado, implica ser un estadio clínico 4 y por lo tanto la sobrevida es menor. De modo que esta escala nos permite categorizar a los pacientes justamente en estas categorías de riesgo moderado, riesgo bajo, riesgo alto, según el número de puntos que tenga. Y esto te dice, por ejemplo, si el paciente tiene alto riesgo, significa que su sobrevida a 30 días es muy baja. O sea, más o menos su sobrevida está en promedio entre los 30 y los 40 días. El moderado está más o menos en 150 días y el riesgo bajo está en más de 300 días, ¿no? Que es más o menos como más de un año. Entonces, si yo tengo un paciente que yo le calculo que su sobrevida es menor a un mes, lo que yo menos quiero es tenerlo en un hospital haciéndole procedimientos durante 2 semanas. Porque si lo vemos fríamente, estoy ocupando la mitad de lo que le queda, solo en tratar de resolverle el derrame pleural maligno. Motivo por el cual en ese paciente yo voy a tratar de hacer la mayor cantidad de procedimientos ambulatorios, ¿no?, posibles, ¿no? Luego, si yo tengo un paciente que sé que su sobrevida es a un año y que va a estar sufriendo de estarse llenando y llenando y llenando de agua, pues quizá entonces sí convenga hacer un procedimiento que me permita tener una respuesta mucho más definitiva. Como hemos platicado, el mesotelioma se comporta de manera un poco diferente que el resto de los cánceres y entonces está el árbol de decisión de Brin específicamente para mesotelioma, que básicamente lo que hace es que es capaz de clasificar a los pacientes en 4 grandes grupos de mortalidad dependiendo de si tienen pérdida de peso o no, cómo está su hemoglobina, cómo están sus niveles de albúmina y cuál es el subtipo histológico del mesotelioma, y con eso también predecir mortalidad y poder dar una idea de cuál es la mejor manera de abordar el derrame pleural maligno. Esto es muy importante, es quizá algo de lo que ha hecho lo más complejo del manejo del derrame pleural maligno, es que es imposible ponernos de acuerdo o es mucho más difícil conseguir un consenso cuando tenemos la decisión clínica de decir, nuestra decisión va a cambiar según la sobrevida que yo le calcule, ¿no? Porque pues hay amplio riesgo, más bien, hay amplio campo para discutir y para tener opiniones diversas respecto a cuál es la mejor opción. Entonces, en general, lo que todas las guías van a recomendar es
tratar de ser lo más precisos en predecir la sobrevida y de siempre ofrecer al paciente la opción que le permita tener una cura definitiva con el menor número de intervenciones y el menor número de días dentro del hospital. ¿Va? Entonces, como habíamos platicado, si tú predices que el paciente tiene muy poca sobrevida, la opción es toracocentesis de repetición. Pero en cambio, si nosotros vemos que el paciente sí tiene reexpansión pulmonar, entonces lo que tenemos que considerar es pleurodesis versus un catéter pleural tunelizado versus una toracoscopía. Si el paciente no reexpande el pulmón, ¿va? Pero tiene una larga sobrevida, significa que ese espacio pleural que no expande se va a estar lleno y lleno y lleno. Y como definitivamente pegar las pleuras no es opción porque el pulmón está atrapado, pues lo que lo que tiene más sentido hacer es poner un catéter pleural tunelizado. Si nosotros observamos que el paciente sí tiene reexpansión pulmonar y que va a poder pegar las pleuras, pues entonces la opción de hacer una pleurodesis tiene sentido y podemos optar por cuál es la mejor manera de hacer la pleurodesis, ya sea de manejo quirúrgico, un manejo ambulatorio por toracoscopia médica o la colocación de un catéter pleural tunelizado o la combinación de las tres, ¿no? Es importante que una vez que nosotros evaluamos los pros y los contras de hacer una pleurodesis versus un catéter pleural tunelizado, pues nosotros veamos o le comuniquemos al paciente cuáles son las estrategias que vamos a seguir para evitar la infección de ese catéter. Se ha platicado mucho respecto a cuál es la mejor postura cuando se identifica una infección de estos catéteres y lo que la literatura hasta el momento ha demostrado es que, digamos, no con gran nivel de evidencia todavía, pero que el dar el beneficio de un tratamiento antibiótico con tal de mantener ahí el catéter, pues es preferible que simplemente quitar el catéter por miedo a no vencer la infección. Si tenemos un pulmón que sí reexpande cuando nosotros colocamos el catéter pleural tunelizado, pues sí se prefiere en general el drenaje diario por encima del drenaje ocasional, ¿no? Hay que considerar que si nosotros a un catéter pleural tunelizado le agregamos el beneficio de una pleurodesis química, con talco, por ejemplo, pues definitivamente estamos favoreciendo que esa pleurodesis espontánea suceda, ¿no? Entonces, pues en realidad aquí me voy a detener, sobre todo para poder interactuar un poquito más en las preguntas y respuestas. Como les platico, pues en realidad hay muchísimo campo para investigar y para ir definiendo los manejos, sobre todo porque pues todavía nos hace falta ponernos mucho de acuerdo respecto a qué opción es mejor que otra. Y actualmente en el mundo sí hemos aprendido en la medicina pleural a hacer estudios clínicos controlados, entonces pues esperemos pronto también tener respuestas de eso, ¿no? Entonces vamos a pasar al Q&A y de ahí nos vamos moviendo. Excelente información, doctor. Por aquí tenemos algunas preguntas. ¿Serían tan amables de enviarnos sus preguntas al chat? Con mucho gusto se las pasamos al doctor y pues el doctor aquí nos dará pues, la mayor tiempo para respuesta. Con mucho gusto. Aquí tenemos una, nos la manda Bernardo Alfonso y él dice, se recomienda la terapia, perdón, profiláctica durante la permanencia del mismo en su lugar o solo en caso de infección. Saludos desde Monterrey y gracias por su atención. Mira, Bernardo, todo tratamiento, como siempre, es individualizado. Si tú tienes un derrame pleural maligno normal, común y corriente, sin problema, no deberías de dar antibiótico profiláctico porque no estás frente a un derrame infeccioso, ¿no? Es un derrame causado por el cáncer. ¿Cómo vas a saber que es infeccioso un derrame? En general, porque te sale un exudado neutrofílico, en cuyo caso sí hay casos
puedes tener un derrame pleural maligno y un derrame pleural infeccioso, o sea, que el derrame pleural maligno se haya infectado, eso sí sucede. Es un caso muy particular, en cuyo caso el tratamiento es drenaje y sonda, pues con antibiótico terapia. Pero así, en el gran esquema de la gran mayoría de los casos del derrame pleural maligno, tú no vas a necesitar usar antibióticos. Eh, en realidad, eh, lo que hay que considerar es que el derrame pleural maligno no siempre es tan inmediato, ¿verdad? En ocasiones, por ejemplo, puedes tener un derrame que está septado o loculado, ¿no? Y entonces en ciertos lóculos se hace infección y en otros no. Eso también puede pasar, ¿no? Entonces es muy importante que sea sistemático con el abordaje del derrame, que sí tenga sus estudios de seguimiento, pues de tomografía y demás. Eh, pero en realidad es solo en caso de infección. Ahora, ¿cómo te das cuenta que ese paciente está infectado? ¿No? Esa es quizá otra pregunta. Eh, si tú analizas el líquido pleural del catéter que tienes puesto, ¿no? Por ejemplo, o de la sonda que tengas puesta, eso pierde validez, ¿no? O sea, los criterios de la te hicieron para un derrame que nadie ha tocado, ¿no? Y empiezan a perder sensibilidad y especificidad conforme pasa eso. Y esa ha sido una de las grandes complicaciones de estudiar la infección en el derrame pleural maligno, ¿no? Porque el problema al que nos enfrentamos es decir, ¿cómo sabemos que está infectado? Pues uno es el cultivo, pero pues el cultivo te va a tardar quién sabe cuántos días en tenértelo, ¿no? Otra, en general, como nosotros lo guiamos, es que existan datos de celulitis, ¿va? O que exista datos francos de infección en el derrame, llámese que se esté haciendo purulento, ¿no? Esos son como los dos grandes casos que tenemos y que son muy evidentes. O que el paciente empieza a subir leucos de la nada y nadie entiende por qué, ¿no? Y empiezas a observar que pues hay ciertos datos alrededor del catéter, ¿no? Y ahí es cuando se dice que se prefiere primero dar el beneficio de la duda con los antibióticos y luego decidir retirar el catéter, ¿no? Aquí Jorge Eh, Luis, aquí Jorge Luis Valdés nos pregunta, En caso se, de la bloqueo de pregunta la sería, en sonda, caso que debemos de hacer cuando es lo que debemos de hacer cuando no responde a la fibrinolisis. Entonces, vámonos por partes, ¿no? Eh, en general, si tú tienes un paciente con un derrame pleural maligno común y corriente sin datos de infección, digamos, el bloqueo del sistema de drenaje es raro, no es lo más común, ¿va? A diferencia de la sonda endopleural que estamos acostumbrados a movilizar y rotar, el catéter pleural tunelizado no se rota ni se mueve, ahí se deja, de hecho tiene hasta un segurito que evita que se mueva, pues, porque tú lo que vas a hacer con el catéter pleural tunelizado es que lo vas a insertar y tú vas a tratar de que no se mueva de ahí, justamente para tratar de evitar que haya un tracto de infección directo hacia la pleura, ¿no? Como incluso tunelizas a través de la piel, ¿no? Bueno, el tejido celular subcutáneo, perdón. Entonces, pues evita, digamos, haces que esa conexión sea todavía más larga, ¿no? Más difícil de llegar. Entonces, en general, no se bloquea. La fibrinolisis per se es otro de los grandes áreas de investigación en el derrame pleural maligno. Eh, se ha empezado, bueno ya no se ha empezado, la verdad es que ya se usa para el derrame infeccioso, que está organizado, aceptado, loculado, ¿no? El que tú coloques un agente fibrinolítico ha demostrado que disminuye la tasa de cirugías, 2 días de estancia, la mejoría del derrame, muchas cosas. Eso en el derrame infeccioso. Y pues como hemos platicado, los derrames pleurales malignos no siempre son iguales y algunos están loculados y septados. Quizá no infectados, pero sí loculados y septados. Y entonces viene la pregunta de, oye, ¿cómo le hago para hacer un manejo ambulatorio de este paciente? Entonces, se ha empezado a utilizar fibrinolíticos. Hay algunos estudios que han empezado ahí a estudiar, bastante grandes, nada, clínicos controlados incluso, en el que se ve que los agentes fibrinolíticos funcionan en un esquema de no inferioridad, ¿no? Lo cual no los hace mejores, tampoco los hace peores, ¿no? Entonces no hemos acabado de contestar realmente la pregunta en términos de la ciencia, pero este,
pues bueno, estamos en ese camino. Usarlos no está totalmente contraindicado. El punto de los frenolíticos quizá, o lo que lo hace complejo en nuestro medio, pues es el costo, ¿no? Que si los comparamos contra el costo quirúrgico, pues quizá también puedan ser costo efectivos, ¿no? Los estudios de costo efectividad no se pueden importar de Estados Unidos para acá, porque pues, aquí los costos son diferentes que con los americanos, ¿no? O con los europeos, pues los estudios costo efectividad de México tienen que ser mexicanos por fuerza, ¿no? Entonces, si quieren otra idea de tesis, pues ahí hay otra, pero en realidad, a lo que voy es, no es como que tú coloques un fibrinolítico para destapar una sonda, o no debería. La indicación de un fibrinolítico tiene que ver con la indicación del derrame pleural, ¿no? Porque el derrame pleural lo requiere. ¿Qué hacer para que no se te tape una sonda? Pues definitivamente es movilizar la sonda. Los lavados incluso de la sonda, está demostrado los españoles, por ejemplo, que son europeos, pues, pero ya no tienen tanto dinero como el resto de los europeos, han aprendido muy bien el sistema de incluso lavar la cavidad en los derrames infecciosos, ¿no? Entonces, pues sí, el cuidado general de la sonda, Jorge, es lo que te va a dar la respuesta, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Leticia le pregunta, ¿puede mencionar cómo debe prepararse la solución para la pleurodesis química? Le manda felicitaciones. Ok, entonces, en realidad, Leticia, perdón que conteste de esta manera, pero depende muchísimo de cuál es el agente que vamos a utilizar, ¿va? Los talcos tienen la gran propiedad de que ya vienen preparados. La verdad es que lo único que hay que hacer es hacerle así a la bombita a través de la sonda y ¡pum! Llegan, ¿no? De la misma manera, los talcos que son para toracoscopía, el Powdrush, la verdad es que llega, es el mismo sistema, ¿no? Ya está muy, muy bien trabajado. Y pues según el químico que utilicemos es en realidad como cuál es la dosis que se tiene que aplicar, ¿no? Entonces, pues bueno, no quisiera tampoco meterme ahí en detalles, es algo que literal se va consultando según el fármaco, la bleomicina tiene su dosis y la iodoprovidona y demás también, ¿no? Muy Pues bien. dice, Carlos pregunta criterios para la pleurodesis, perdón, en relación a la frecuencia de derrame sintomático. ok, pues ahí Carlos lo primero que cuestionaría es a qué nos referimos con frecuencia del derrame sintomático. Si nosotros tenemos un paciente en que esta es la tercera vez que recurre, significa que hemos hecho mal nuestra chamba, ¿no? Porque como dijimos, el objetivo desde el día uno que manejamos al paciente es tratar de evitarle que esté viniendo y viniendo y viniendo con nosotros. La única excepción a esta regla es el paciente que ya está tan avanzado que su expectativa de vida es menor a un mes y que lo mejor es que vaya, le haces la toracocentesis y a lo mejor dentro de 3, 4 días le haces otra, ¿no? Porque la toracocentesis es un procedimiento de una hora que solo va a perder una hora de su tiempo y se va a poder ir a su casa sin problema, ¿no? Entonces, no es como que tú definas, sí le voy a hacer pleurodesis porque esta es la tercera vez que viene, o sí le voy a hacer pleurodesis porque es la primera vez que viene. En teoría, si nosotros seguimos la guía, tenemos que resolver el problema desde la primera vez que viene, ¿no? Desde que nosotros sabemos que esto es un derrame pleural maligno, nuestra pregunta es, ¿le voy a hacer pleurodesis o no? Y la respuesta a eso, Carlos, está en mágicamente entender si el pulmón se expande o no se expande, ¿va? Si existen maneras de saber si el pulmón va a expandir o no, ¿no? Esa es otra de las preguntas mágicas, ¿no? O sea, antes de sacarle el agua, ¿hay manera de que yo sepa que ese pulmón está atrapado? Sí, pero no. Entonces, el ultrasonido, la verdad es que ha resultado ser una joya en el mundo de la medicina pleural. Medimos en el modo M qué tanto se mueve la atelectasia del pulmón, ¿no? Y si la atelectasia no se mueve, nos hace pensar que está atrapado, y si sí se mueve, nos hace pensar que pues, entonces el pulmón va a poder expandir, ¿no? Hay ciertos valores bioquímicos, como por ejemplo el pH. Un pH menor a 7,1 nos habla de que difícilmente va a expandir ese pulmón. La presión pleural, ¿no? El medir con manometría y darnos cuenta cuando estamos sacando líquido, podemos pronosticar si
Sin embargo, ninguno de esos tres que estoy platicando ha sido validado en cortes prospectivas y demás. Entonces, pese a que sí hay estudios que dicen que jala, todavía no lo podemos poner en una guía porque pues, no tenemos la suficiente cantidad de evidencia para decir que funciona. Entonces, contestando a tu pregunta, Carlos, la pregunta de los criterios de pleurodesis depende en, ¿tú vas a poder pegar las pleuras o no? Esa es la gran pregunta. Genial. Tenemos aquí otra. ¿Cuándo funcionará un paciente con diálisis y antecedente de cáncer? Ok. Entonces, nos vamos a regresar un poquito, ¿no? A la guía de pleura del 2010. Un derrame pleural se funciona con el objetivo de, uno, aliviar la sintomatología, o dos, encontrar la causa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un derrame que es unilateral, no sabemos su causa. Y todo derrame unilateral, aunque esté renal, cardíaco, lo que sea, debe funcionarse y debe estudiarse, ¿va? Si el derrame es bilateral, no se le hace función porque se intuye que ese paciente tiene un trasudado por una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal. Hay criterios muy específicos que también están publicados de cuándo picar un derrame bilateral. Pero bueno, eso ya es buscarle tres pies al gato ahorita, ¿no? Contestando a tu pregunta, ¿cuándo funciona un paciente con diálisis y antecedente de cáncer? Cuando tenga un derrame pleural unilateral, ¿no? Si no tiene derrame pleural unilateral, yo diría que su derrame es secundario al manejo y el balance de líquidos, ¿no? Y salvo que existiera algún otro dato de que tiene cáncer como tal, o una reactivación del mismo, quizá entonces abordaría ese derrame. Genial, doctor. Pues por acá ya no tenemos más preguntas. Le dejan felicitaciones el doctor Eric Rendón. Un gusto saludarlo, doctor Eric. Por aquí le deja felicitaciones. El doctor Ever Rodríguez también. Excelente ponencia. La doctora Ofelia, felicidades, excelente ponencia. Ok. Doctor Argote, ¿usted quiere, le abrimos el micrófono y la cámara? Solo para agradecer al doctor Sebastián su excelente ponencia y un dato que me llamó la atención es la tasa de retiro del catéter, que comenta una tasa de infección de retiro del 9%. Y bueno, generalmente en la literatura internacional, en centros de alta referencia, generalmente en Europa, Estados Unidos, se reporta una tasa de retiro entre el 0 y el 2%, por las características que tiene el catéter y ya por la experiencia que tienen los equipos. Entonces, generalmente sí se reportaba una tasa alta cuando empezaban los programas, pero al aplicar un programa de mejora y de calidad, generalmente se logró disminuir la tasa de infección y bueno, la estancia intrahospitalaria en los centros de alta oncológicos internacionales es generalmente un día, o sea, se opera al paciente, al día siguiente se va el paciente a su casa, ¿no? Pero bueno, eso es dependiendo de cada país y sería la idea que de ustedes fantástica. Los estudios de costo-beneficio, costo-eficacia son muy importantes porque el costo en el país es diferente en un hospital privado y en un hospital público, ¿no? También son diferentes. Claro, el que más le conviene son los hospitales privados porque la estancia en un hospital privado para el paciente es mucho más alta y esa es la razón por la cual los seguros de gastos médicos y los grandes sistemas hospitalarios nacionales e internacionales ya lo cubren, porque es costo eficiente. Ellos ya hicieron los estudios, pero sería muy bueno probarlo desde el punto de vista académico, ¿no? Le agradecemos mucho la ponencia, ¿no? Pero excelente presentación. Gracias. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿hasta cuántas pleurodesis podemos llevar a cabo?
en repeticiones. Lo pregunta Uriel Martínez. Mira, Uriel, en realidad es una pregunta que no te puedo contestar. Depende del contexto. La tasa de fallo a pleurodesis es muy difícil de cuantificar porque llevamos poco tiempo estudiándolo bien, ¿no? O sea, una cosa es decir cuánto sale en los estudios previos, pero en los estudios previos no evaluaban si el pulmón reexpandía o no reexpandía antes de hacer la pleurodesis, ¿no? Entonces, llevamos poquitos años haciendo ese paso tan importante, ¿no? Como evaluar si el pulmón va a expandir o no va a expandir antes de hacer algo. Entonces, estrictamente hablando, si tú intentaste hacer una pleurodesis química o quirúrgica y no funcionó, la primera pregunta es ¿por qué no funcionó? ¿No? Y casi siempre te vas a enfrentar a la respuesta que te dice, pues porque no se pegaron las pleuras. ¿Y por qué no se pegaron las pleuras? Pues porque el pulmón estaba atrapado. ¿Se me explicó? Cerca del 30% de los derrames pleurales malignos no reexpanden, ¿no? Entonces es un subgrupo subestudiado, mal estudiado, no lo hemos estudiado suficiente, es un tema muy interesante. Entonces, estrictamente con evidencia, Uriel, no te puedo decir cuántas veces lo puedes hacer, ¿no? No ha habido un estudio que diga, hoy le voy a hacer pleurodesis y si falla le voy a hacer otra y si falla le voy a hacer, no, o sea, ese estudio sistemático todavía no existe, ¿no? Si tú me preguntas a mí, digamos, en el nivel de evidencia 5, ¿no? El criterio del experto, que también a veces uno está lejos de serlo, pues lo que te diría es, contéstate la pregunta de por qué no funcionó. Si no funcionó porque le pusieron la mitad de la dosis que le tocaba, pues bueno, ¿no? Pues está. A ver si le pongo la dosis completa, que chance y jala. Pero si no funcionó porque el pulmón no reexpande, la siguiente es, ¿qué me hace pensar que ahora, con esta segunda dosis de pleurodesis, sí va a reexpandir? ¿No? ¿Qué cambió? En ocasiones, Uriel, la respuesta a eso es que el drenaje no estaba drenado. Si tú tienes agua entre dos pleuras y le pones pleurodesis, no va a pegar, ¿no? Entonces, en realidad, cuando tú pongas una pleurodesis, tu gasto tiene que ser bajo, ¿no? Tiene que ser el normal. No puedes tener más gasto pleural del que normalmente tienes, porque si no las pleuras no van a pegar, pues tienen agua entre ellas, ¿no? Ok, doctor, tenemos por acá otra, la doctora Ishel Morales pregunta si podría darnos las guías que comentó del drenaje en caso de derrame unilateral. Claro que sí. Fíjense que la Sociedad Británica de Tórax, en el año 2010, en la revista de Tórax, THORAX, en el 2010 sacó las guías de medicina pleural, ¿no? Que en realidad estas dos guías que yo presenté hoy han crecido para ponerse encima de esas dos, más bien de la previa del 2010. Entonces, ahí en la del 2010 vienen perfectamente las indicaciones de la toracocentesis, cómo hacerla, cuándo hacerla, y viene también el manejo del derrame pleural maligno, el neumotórax, ¿no? Prácticamente todos los padecimientos pleurales vienen en la guía del 2010. Entonces, y bastante bien, pues, con muchos algoritmos. Ahora viene muy práctica. Quizá la parte que más se ha actualizado es el derrame pleural maligno a raíz de estas dos guías. Y quizá el otro tema que ya está un poquito también fuera de metas es neumotórax, ¿no? Es otra área ahí de crecimiento. Muy bien, doctor. Pues no tenemos más preguntas por el momento. Ha sido un placer contar con su presencia aquí. Corporativo Ipsotrade es su casa. Esperamos vuelva pronto y pues bueno, nos vemos en la próxima. Muy agradecidos con usted, doctor. Cuídese mucho. Gracias, Norma. Gracias a todos. Gracias a usted. Buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estaremos pendientes en enviarles la información de nuestra próxima ponencia, siempre preocupados y ocupados de compartirles información de calidad y de gran valor. Cuídense mucho
Buenas noches. Hasta pronto.